Ahora comienza Sábado 100. Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo. Muy buenos días, audiencia de Radio El Espectador Rafaela, FM 100.1 y los que nos siguen por la pantalla de Next TV, Canal 2. Son las 8:01 minutos. Hoy es 31 de octubre de 2020, el último día del mes. Tenemos una temperatura de 14 grados y día soleado. Vamos a tener una máxima a la tarde de 26 grados. Antes de ir a los títulos, recordar nomás que un colega que falleció ayer, muy querido, muy respetado, muy humano, muy creyente, me estoy refiriendo a Tito Romera, que trabajó en el T28 en San Patricio, una persona excepcional que recorrió las canchas y el país cubriendo el fútbol rafaelino. Ponemos a compartir los siguientes títulos. Educación física. Debido a las restricciones municipales con límites de horarios, los profesores reclaman el derecho de trabajar y consideran que la actividad física no es solo recreación, sino salud. Entrevista al profesor Mariano Pisi. Elecciones. El martes 3 de noviembre eligen presidente en Estados Unidos con leve ventaja de Biden sobre Trump, según las encuestas. También en Bolivia se impuso Arce sobre Mesa en primera vuelta hace unos días. De estos dos temas opina el licenciado en Relaciones Internacionales Virgilio Jiménez Grotter. Centro Comercial Industrial de Rafaela y la región. Diego Castro asumió el cargo de presidente de la institución en reemplazo de Andrés Ferrero el lunes pasado. ¿Cuáles son los proyectos y desafíos de la nueva conducción en un contexto de pandemia y grave crisis económica? Auspician Sábado 100. Hogar Integral Colchones y Somier, Gestal Sociedad Anónima, Acurrucándome, Diputado Provincial Juan Argañarás, Manfrey, Ilolay, Óptica Lencioni y en la web de Sábado 100, María Inés Adorni y Gestal Sociedad Anónima. Editorial. El peligro de naturalizar las usurpaciones y toma de tierras como si fueran legales. Mientras en los últimos meses hubo usurpaciones y ocupaciones de tierras en 12 provincias, que en muchos de esos casos fue a partir de la utilización de la violencia, la novedad de los últimos días fue la restitución de 2 inmuebles con la actuación firme de autoridades judiciales y políticas. En la provincia de Buenos Aires, el lugar emblemático era Guernica, con 1.400 familias que acamparon y masificaron las tomas, siendo uno de los focos más conflictivos entre gente necesitada sin techo y punteros políticos. Luego de negociaciones fallidas y de un último pedido de prórroga rechazado por la justicia, el gobierno de Axel Kicillof desalojó con unos 4.000 policías los terrenos usurpados desde julio pasado en la localidad ubicada en el partido del presidente Perón. En medio del operativo hubo duros enfrentamientos con gases lacrimógenos con grupos de ocupantes quienes arrojaron una lluvia de piedras, con un saldo de 30 detenidos. El otro caso resonante fue la usurpación durante 15 días del campo de los Echeverre, en Entre Ríos, a cargo de su hija Dolores, quien no es más propietaria, con el apoyo de su impresentable abogado Juan Grabois, quien se hace pasar como supuesto amigo del Papa Francisco, sumado a más de 40 militantes y a funcionarios nacionales como la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti. El sábado pasado, en este programa, fue entrevistado Sebastián Echeverre, testimoniando que en 2018 Dolores pierde una veintena de juicios que nos realizó. Primero le pide perdón a mi madre por Leonor Barbero y después
de llegar a un acuerdo de cuestiones residuales que quedaban en vínculos con nosotros. Se firmó un acuerdo y se ejecutó. Después nos comunica que se dio las acciones de este establecimiento a la empresa Mirus Sociedad Anónima, desprendiéndose del 12,5% de las acciones. Con sorpresa dice que fue una pantomima, pero fue homologado ante el juez. No es más la propietaria de las Margaritas Sociedad Anónima. Esto dijo Sebastián Echevere el sábado pasado. Finalmente, en este caso puntual, puso claridad la orden de desalojo de la camarista María Carolina Castaño, luego del mamarracho jurídico del subrogante Raúl Flores, quien había convocado a los 4 hermanos a un acuerdo familiar para solucionar el grave problema. En Río Negro está la participación de amenazantes grupos mapuches, quienes vienen tomando tierras desde hace 3 años en la zona de Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en parques nacionales, en tierras de particulares y del Obispado de San Isidro. Este último pidió a las autoridades que se postergue el desalojo de los terrenos ocupados hasta garantizar que no haya violencia. Pero también el fenómeno viene creciendo en otras provincias, como en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones, Neuquén, Chubut. ¿Cuál es el objetivo de fondo de los usurpadores? ¿Quieren naturalizar las usurpaciones y la toma de tierras como si fuera legal cuando en realidad no lo es? Al respecto, la Conferencia Episcopal Argentina fue clara y concreta en estos días. Nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas, son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas. A decir verdad, fueron buenas señales los desalojos en los terrenos de Guernica en Buenos Aires y del campo de los Echevere en Entre Ríos, porque nadie tiene derecho de usurpar gratuitamente la propiedad privada de terceros. ¿El gobierno avala la toma de tierras o hay complicidad con el método de usurpación graboisiano? Sí, hay que reconocer que es una vergüenza que la Argentina, que fue bendecida por tierras y climas, debe dar cabida a todos los habitantes. Es un escándalo que la mitad de la población esté sumida en la pobreza. No hay trabajo digno para el 13% de desocupados, sumado al grave problema habitacional. Mientras el Estado, en los 3 niveles, malgasta millones de pesos sumado a los hechos de corrupción, estando Cristina Fernández de Kirchner procesada con una decena de causas judiciales. 506-301, 506-300 también. Podés seguirnos por las plataformas Spotify y iVoox y también por el canal de YouTube de Sábado 100. Y bueno, uno de los temas de la semana fue también la protesta que hubo en Rafaela el lunes pasado con las restricciones que hubo horas previas, el sábado y domingo, del gobierno municipal, restringiendo el horario de 20 a 6 de la mañana a muchas actividades, ya sea gastronómicas, deportivas. Y bueno, el lunes hubo una masiva protesta, estiman entre 500 a 600 personas que fueron frente al municipio, entre ellos ciudadanos afectados por estas medidas municipales. Posterior a esto salió un comunicado, una columna de opinión que se viralizó en las redes sociales a cargo de Mariano Pisi, en representación de los Gimnasios Unidos de Rafaela, y lo tenemos ya en línea. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, en realidad, ¿cuál fue el objetivo de lo que vos pensabas? ¿Tuvo mucha repercusión? Además de trabajar, es sano hacer educación física, ¿no? Sí, totalmente. A ver, con respecto a lo que vos decías recién al tema de la marcha, nosotros no convocamos la marcha, en realidad no sabemos quién las convocó, y bueno, nosotros por suerte la municipalidad nos atendió previo a la marcha y pudimos llegar a un acuerdo, pero bueno, viste, después ha habido un montón de cosas que también nosotros queríamos poner de manifiesto, como el tema de la edad para la práctica de educación física, y un montón de las piletas que se vienen ahora el verano y demás, y bueno, algunos profes decidieron participar y otras no, pero bueno, el objetivo nuestro siempre es poner en manifiesto que la actividad física va mucho más allá de una actividad de entretenimiento, como por ahí a veces se nos cataloga.
y se relaciona al profe con algo de tirar una pelota o hacer un deporte solo de diversión, y en realidad nosotros, y hay muchísimos estudios, digamos, que nos avalan, estamos convencidos que la actividad física es muchísimo más que eso. O sea, nosotros, vos hacer actividad física repercute positivamente en la salud, sin duda, independientemente de que te estés entreteniendo o no. Quizás a veces el deporte, el juego, o como yo ponía ahí, la pelota, la paleta, la pileta, es un medio de trabajo, o es un medio que nosotros utilizamos. El entretenimiento es una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, pero el fin último, sin dudas, es la salud del que realiza la actividad física, siempre. Antes de seguir con el tema de la actividad física, es decir, respecto a lo del lunes, más allá que vos no convocaste o no fuiste los organizadores, es decir, esto por ahí puede ser espontáneo, autoconvocados. Sí, el virus circula todo el día, no es que circula solamente de 20 a 6, como yo lo charlé con varios amigos. A ver, parece que durante el día no circula y circula de noche, eso nomás era aclarar. Sí, nosotros fue cuando participamos de un Zoom con gente de la municipalidad, fue nuestro planteo principal. Por otro lado, a nosotros nos afectaba en un horario pico de nuestro trabajo, que si bien yo les decía también, es una hora, pero es la hora de trabajo nuestro en esta época. Cualquier persona que quiera hacer actividad física, hoy en día, bueno, estos días estuvo fresquito, pero lo hace una vez que se cae el sol, en el mes de noviembre y diciembre, con los calores que hace, nos afectaba directamente, porque incluso había mucha gente que trabaja en horario de comercio y terminaba de trabajar y no llegaba a las 19, no llegaba. Por ahí a veces, eso es lo que yo también planteo muchas veces, tenemos que mirarlo de otro lado, desde el sentido de que nosotros las medidas siempre pensamos, y está perfecto, y así lo peleamos, en cuanto afecta a los que trabajamos. A nosotros nos afecta muchísimo, pero también tenemos que pensar en aquellas personas que se ven afectadas por no poder realizar, en este caso, actividad física. Hay mucha gente que es el único horario que puede, y pensar que se queda sin hacer la actividad física puede tener resultados muy malos en la salud. No sé, una persona que viene al gimnasio o a correr a la ciclovía, lo que sea, por rehabilitarse de una lesión, por estar con una enfermedad crónica, que necesita hacer actividad todos los días, y quizás es el único horario que puede. Entonces, restringir ahí nos parecía que no tenía mucho sentido, y afectaba a mucha gente que, como te repito, sale a ganar salud en un momento en donde, bueno, hablamos todo el tiempo de enfermedades, ¿no? En este sentido, pusiste en tu nota, que está también cargada en sábado100.com.ar, que la clase dirigente no entiende. ¿Por qué le cuesta entender esta necesidad que tenemos los que estamos sanos, la mayoría, de hacer actividad física? Sí, yo planteo la clase dirigente, pero en realidad es una lucha que va más allá. O sea, nosotros, me parece que todos tenemos que entender esto, de que la actividad física no es solo recreación, porque durante todo este tiempo, viste, que nosotros estuvimos peleando por volver a abrir. Nosotros tenemos gimnasio, pero en realidad la lucha va por toda la actividad física, y muchos te encontrabas que te decían, ¿qué necesidad de irte a jugar un partido de pádel, un fulbito? Dejate hinchar, podés esperar. Entonces, no es solamente la clase dirigente, sino hay mucha gente que quizás no relaciona que cada actividad física que vos haces intencionalmente para divertirte o no, subir una escalera de tu casa, lo que sea, es actividad física que repercute en tu salud. Y si esa actividad física está organizada, va a repercutir positivamente. Digo organizada porque si no, viste, capaz que te dicen, y no va una actividad física de un señor de 90 años haciendo tal cosa, no es saludable. No, está claro que no. Por eso decimos siempre, la actividad física que corresponde es salud, sin duda. En tu caso tenés un gimnasio en calle Marchini, 426, RAM, no sé cómo se en inglés, RAM. ¿Cómo te repercutió, esta eterna cuarentena de más de 7 meses? Al principio habrá estado cerrado, después se abrió, mermó la cantidad de asistentes.
Sí, la verdad que fue duro, fueron 3 meses de estar cerrado, de mucho de no poder ni siquiera entrar al local, así que fue complicado. Bueno, los profes nos la fuimos rebuscando de distintas formas como para tener algún tipo de ingreso. A nosotros nos tocó alquilar todos los elementos que teníamos, alquilamos todo a nuestros alumnos, que la verdad nos apoyaron muchísimo, y bueno, y después una vez que pudimos abrir en junio, la gente arrancó tímida, empezamos trabajando más o menos con el 50-60% de la gente que teníamos habitualmente. En julio nos acomodamos un poco más, agosto fue muy buen mes, la verdad que trabajamos muy bien, te diría nosotros por lo menos casi normalmente, y bueno, y después en septiembre explotaron un poco los casos acá en la ciudad y nos vimos afectados directamente, la gente se empezó a cuidar un poco más, tenemos mucha gente que permanentemente está o aislado o contagiado, entonces bueno, viste, va cayendo, pero como decimos siempre, cualquier cosa es mejor que estar cerrado, cualquier cosa es mejor que estar cerrado, así que no nos quejamos. Respecto a las actividades físicas, si el que te está escuchando, ¿cuáles son las ventajas de hacer deportes y las desventajas del encierro y la vida sedentaria? A ver, las ventajas, y ahí hablo de la actividad física en general, no solamente del deporte, son las que todos conocemos. Principalmente yo digo mucho lo mismo, que la obesidad fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud hace 20 años. Entonces, nosotros hoy estamos hablando de una pandemia, pero paralelamente estamos transitando la pandemia de los tiempos modernos, que es la obesidad, que eso deriva en un montón de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, que son las enfermedades que más tenemos hoy en día. Entonces, cualquier actividad física que nosotros realicemos ataca directamente al sobrepeso, que nos va a ayudar a mantenernos en línea. Y cuando digo en línea no me refiero a cuestiones estéticas, sino en línea con un peso acorde a nuestra persona, a nuestra actividad que hacemos habitualmente. Entonces eso nos va a cubrir. Siempre el sobrepeso trae aparejado muchísimas enfermedades crónicas como las que nombré recién, entonces cualquier tipo de actividad física que nosotros realicemos repercute directamente. Ni hablar en lo que es también el sistema respiratorio, que tanto se habla hoy en día con el tema del coronavirus y demás. También cuando nosotros realizamos actividad física aumentan los latidos del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, y todo eso le va dando un beneficio a todo nuestro sistema, a todo nuestro organismo. Y el hecho de quedarnos encerrados es gravísimo, y muchas veces nos olvidamos también de los chicos de menores de 12 años que todavía no pudieron revisar. Bueno, gracias a Dios anoche ya salió un decreto que pueden volver a la actividad los niños menores de 12 años, lo cual es fantástico, pero todo provoca un sedentarismo que alimenta las enfermedades preexistentes si tenías algunas, y si no te llevan a un grado de sobrepeso, que insisto con el sobrepeso porque es donde después deriva la gran mayoría de las enfermedades. Entonces es muy repercute mucho. Nosotros lo vimos en el gimnasio, cuando volvimos la gente te decía me siento duro, me siento pesado. Entonces el volver a la actividad es muy importante, y al principio todos hacíamos actividad física en casa, y que nos bajábamos la aplicación y mirábamos los videos, pero bueno, viste, todos creíamos que iba a durar un mes, y después fueron 2, y al tercero ya no hacías todos los días, y después, bueno, hoy en día si nos toca volver, yo tengo mis serias dudas de que la gente tenga la motivación de hacer la actividad en su casa como tuvo al principio. Vos dijiste una gran cosa que fue el sobrepeso y la obesidad. Hay estadística a nivel nacional en Argentina que uno de cada 2 argentinos tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Por último, Mariano Pizzi, el tema de volvieron a las actividades en los clubes, en las escuelitas de fútbol, pero todavía los que quieren jugar a las bochas por su cuenta o al fútbol, yo por ejemplo jugaba al fútbol los martes por mi cuenta y los sábados en un torneo, hace 7 meses que no se puede jugar. Digo, estas incoherencias de la dirigencia política, ¿no? Sí, a veces uno no entiende, y bueno, necesitas que te lo expliquen y te den las razones. A veces las hay, a veces no, entonces hay que sentarse, hay que seguir insistiendo. Nosotros, por suerte, estamos organizados de esta manera.
bueno, se van logrando cosas, pero sí hay que promover, yo soy un convencido de que tienen que volver todas las actividades físicas, por esto que te digo, porque no son solamente recreativas. En este caso, vos nombrás las bochas, bueno, la persona que juega las bochas para esa persona es fundamental y hará su parte física, hará su parte mental. Entonces cualquier actividad debería poder volver, siempre insistiendo con el protocolo, con las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros no estamos diciendo que acá no pasa nada, muchísimo menos, o sea, el problema está, pero bueno, hay que ver la manera de que podamos volver a, como se dice ahora, a la nueva normalidad, buscando la mayor cantidad de actividades posibles y mucho más si son actividades físicas. Mariano Pizzi, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder expresarnos. Muchas gracias, y después del corte volvemos con Virgilio Jiménez Grote para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovecha 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral, representante exclusivo Certa. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución. Almacenamiento de insumos y productos terminados. Control de stock, picking y distribución. Más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución. www.gestaldsa.com.ar. Teléfono 3492-580787. Rafaela. Acurrucándome, blanco y deco infantil. Ropa, calzado y accesorios. Todo desde el nacimiento hasta los 10 años. Te esperamos en calle Las Heras 60 de Rafaela. Acurrucándome. Siempre cuidando la vida y la familia. Juan Argañarás, diputado de la provincia de Santa Fe. Hola, soy Coqui Ramírez. Yo amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Natural como tu risa y Lolay está en tu mesa. Natural como tu vida, con Lolay tu día empieza. Y Lolay es natural, tan natural como vos. Y Lolay es natural, lo bueno de ser natural. Lencioni habilitó 4 nuevos gabinetes ópticos con equipos digitales en su renovado salón de ventas. Precisión garantizada a sus ojos. Para su vista, al oculista y a Lencioni. Lencioni, mucho más que una óptica. Son las 8 y 29 minutos en la República Argentina, y el martes que viene, el 3 de noviembre, se realizan nuevamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es uno de los principales países del mundo. Y ya tenemos la comunicación telefónica con Virgilio Jiménez Grote, que es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo te va, Virgilio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Emilio. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, respecto a las encuestas, hay una leve tendencia de Biden sobre Trump, pero está muy ajustado. ¿Cuál es tu análisis a 4 días de las elecciones? Sí, así es. Bueno, el candidato demócrata Biden tiene una leve ventaja sobre Trump. Todo indicaría que, bueno, que los pronósticos, ¿no? Por lo menos los análisis de que Biden podría llegar a ser el nuevo presidente. Fíjate vos que, bueno, estas elecciones se dan en un contexto bastante particular, diría yo, de crisis, ¿no? Crisis en 3 sentidos.
sanitaria, porque bueno, se va a votar en plena pandemia de COVID, de coronavirus. Crisis social también, porque fíjate todo el tema de las protestas, el tema del racismo, de la violencia policial contra la comunidad negra, y en tercer lugar, crisis económica, porque toda esta cuestión del COVID dejó muchos desempleados en Estados Unidos, ¿no? Así que se da en un contexto muy especial, muy particular, ¿sí? Otra cosa que quería destacar son las diferencias que presentan Biden y Trump, el presidente que busca la reelección, que asumió en el 2016 y busca 4 años más de gobierno en Estados Unidos, ¿no? O sea, son dos proyectos o dos posturas que se diferencian en muchas cuestiones, como el cambio climático, como la manera de entender las relaciones internacionales o la política exterior. Ahora, sí hay un tema en que coinciden los dos, que es el tema de Venezuela. Es decir, que ambos presidentes promueven la salida del poder de Maduro. Es decir, hay consenso en que tendría que haber un cambio de gobierno en ese país caribeño, y bueno, un llamado a elecciones, ¿no? Cosa que, bueno, hasta ahora no se ha logrado, pero ese es un punto que tienen en común los dos candidatos, si bien en el resto de los puntos, en el resto de los aspectos presentan grandes diferencias en sus ideas, en sus propuestas. La novedad de estas semanas es que, a diferencia de otras oportunidades, ya votó mucha gente anticipadamente. Estaba leyendo esta mañana, votaron más de 70 millones, que supera al 50% de votos de 2016. Dos cosas: una, que va a votar más gente seguramente que el 2016, y seguramente, ¿por qué se permite votar anticipadamente? Sí, bueno, se permite votar anticipadamente y por correo. Muchos lo han hecho porque, bueno, allá es un sistema diverso, distinto al nuestro en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, no es una elección que directamente el pueblo elige, sino que lo que hacen es votar al colegio electoral, y allí representantes eligen al presidente. O sea, es como una tradición que viene desde el siglo XVIII, ¿sí? Que difiere mucho en ese sentido en la forma de la elección. Y sí, es cierto, fíjate vos que mucha gente ha votado por correo, que inclusive ahí Trump critica un poco esto, porque según él dice que puede haber fraude, puede haber problemas en el sentido de votar de esa forma anticipada y a través del sistema postal, que bueno, que es una característica, ¿no?, de ese sistema electoral. Y algo curioso es que, es cierto, mucha gente ha expresado su voto, siendo que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, es opcional, y generalmente la cantidad de votantes que realizan el acto electoral no es demasiado elevado, justamente por esto, ¿no? Porque es un sistema en donde no es obligatorio ir a votar, ¿no? Una de las razones por las cuales bueno, mucha gente ha votado por correo es por el tema justamente de la enfermedad, del temor a posible, es decir, hay rebrotes en todo el mundo de COVID, y bueno, eso es uno de los motivos que explica el hecho del voto por correo y anticipado. Hablaste, Virgilio, de la crisis económica y de la pandemia. ¿Esto puede jugarle en contra a las aspiraciones de Trump para ser reelecto? Sí, en realidad Trump venía, antes de la pandemia, digamos, uno de los puntos fuertes que tenía era justamente la cuestión económica, ¿no? Que venía bastante bien, si bien es criticable en muchos aspectos, bueno, por su personalidad, su forma de ver, ¿no?, la política.
Pero la cuestión económica yo creo que bueno ha afectado a todos a todos los candidatos, o en otros países que también ha habido elecciones, es decir, ha afectado a todo el mundo, ¿sí? Pero sí, probablemente, si bien Estados Unidos tiene una capacidad para recuperarse muy distinta a países como nosotros, pero en cierta forma yo creo que puede llegar a afectar, ¿no? Fíjate vos que algo interesante de Trump es que en un principio Trump, así como lo mismo ocurre con el cambio climático, negaba el tema del virus, hasta que bueno, después se enfermó y lo padeció personalmente, pero es decir, era escéptico en esta cuestión, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo científico, bueno, decíamos el tema de lo ambiental, del cambio climático, él lo niega, ¿sí? Y si ganara Biden, pues a Trump ya lo conocemos en los últimos 4 años, ¿cuáles serían los proyectos que tiene o a qué apunta en sus 4 años de gobierno? Mira, yo creo que en el caso de que Biden alcance el poder, bueno, me parece que puede llegar a ser un presidente más equilibrado, que puede incluso también darle más importancia a Latinoamérica, porque Trump en eso ha ignorado a Latinoamérica y a la Argentina en particular. Creo que también nuestro país y el gobierno está más inclinado o puede llegar a ser más optimista en el caso de que, con las relaciones bilaterales, en el caso de que gane Biden, porque Trump en eso ha ignorado a la región, es decir, la ha tenido en un lejano segundo plano, ¿sí? Entonces, bueno, quizás eso puede ayudar, es decir, una política más cooperativa, unas relaciones más multilaterales. Trump es cero multilateralismo, es más bien hace hincapié en el bilateralismo, ¿sí? Ahora, en general, la relación particular con Argentina y Estados Unidos no ha tenido demasiadas alteraciones, no ha tenido demasiadas acercamientos, y yo creo que va a seguir así después del 3 de noviembre, gane quien gane, ¿no? Porque, bueno, nuestro país es un tanto irrelevante. Entonces, ahora sí puede haber más esperanzas, por lo que te decía, si gana Biden, o sea, quizás más que pueda aportar más racionalidad, puede mayores vínculos con los estados de la comunidad internacional, y bueno, y una alternativa a Trump que presenta puntos criticables en varios aspectos. Te cambio de tema, Virgilio. Hace unos días, 10-15 días, hubo elecciones en Bolivia con el triunfo aplastante de Luis Arce, que se impuso con el 55% sobre Carlos Mesa con el 29%, así que 25 puntos de diferencia. ¿Cuál es tu lectura y buscará despegarse de Evo Morales, Arce? Sí, bueno, es cierto, ¿no? Llegó al 55,1%, por lo que se evitó la segunda vuelta, no hubo segunda vuelta, y esa es una de las cuestiones que por ahí se planteaban, ¿no? Porque Arce, bueno, era el candidato del partido de Evo Morales, del movimiento al socialismo, entonces muchos pensaban, bueno, ¿quién va a gobernar? ¿Va a ser Evo Morales o va a ser Luis Arce? O sea, por la influencia que ha tenido Evo Morales en todos estos años que gobernó Bolivia. Recordemos que, bueno, Arce fue ministro de Economía de Evo Morales, y fue un poco la persona que logró llevar a Bolivia a una situación económica
muy buena, reducir la inflación y disminuir también la pobreza, ¿no? En medio de algunas medidas bastante por ahí controversiales, como distintas nacionalizaciones, particularmente en el sector de los hidrocarburos, pero principalmente la trayectoria política de Arce está muy ligada a Evo Morales, que como decíamos recién fue ministro de Economía durante varios años, en los cuales Morales estuvo en el poder, ¿sí? O sea, otra vez el movimiento al socialismo vuelve al gobierno, vuelve a gobernar Bolivia, ¿sí? Y acá también, estos comicios fueron bastante singulares porque se realizaron también en todo este proceso de la larga cuarentena y pandemia que afecta al mundo, y también se pospusieron, es decir, se habían programado y después se tuvieron que posponer en 2 ocasiones por el COVID, ¿no? Por todo lo que implica esta situación y el peligro de enfermedad. Virgilio Jiménez Grotter, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. No, un gusto, Emilio. Muchas gracias a vos. Después del corte comercial tendremos la palabra de Diego Castro, el flamante presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovechá 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral, representante exclusivo Certa. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución, almacenamiento de insumos y productos terminados, control de stock, picking y distribución, más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución, www.gestaldsa.com.ar, teléfono 3492-580787, Rafaela. Acurrucándome, blanco y deco infantil, ropa, calzado y accesorios, todo desde el nacimiento hasta los 10 años. Te esperamos en calle Las Heras 60 de Rafaela. Acurrucándome, siempre cuidando la vida y la familia. Juan Argañarás, diputado de la provincia de Santa Fe. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie, riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Natural como tu risa y Lola está en tu mesa. Natural como tu vida, con Lola y tu día empieza. Y Lola es natural, tan natural como vos. Y Lola es natural, lo bueno de ser natural. Somos especialistas en lentes de contacto. Lencioni garantiza confort a sus ojos. Nuestro departamento de contactología brindan precisión y mejor visión. Lencioni, mucho más que una óptica. Sabemos que es difícil, pero estamos. Si estás embarazada y necesitas ayuda, tenés que saber que no estás sola. Comunicate con nosotros. Llámanos al 3492 385736 o buscanos en Facebook e Instagram como Rafaelinos por la Vida. Queremos acompañarte. Hace unos días, concretamente el lunes, se llevó la asamblea de socios con la participación de 90 del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.
se aprobaron la memoria del balance y se renovaron las autoridades. Ya tenemos en línea al flamante presidente, que era vicepresidente primero y la saltó a la presidencia. Me estoy refiriendo a Diego Castro. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Emilio, ¿cómo te va? Bueno, nada fácil en este contexto asumir primero la importancia del centro comercial en Rafaela y la región, y además la situación económica, pandemia, cuarentena y demás. Haceme tu valoración y los objetivos de esta nueva etapa de tu vida. No, la verdad que no es sencillo, es un momento delicado para la sociedad en general, para todos, porque estamos aprendiendo a convivir con esta realidad y encima todos tenemos la sensación de que esto está recién empezando y todavía nos queda un camino largo, así que nada, tenemos que aprender a convivir, tomarlo con la importancia que tiene, pero también yo digo que tenemos que seguir avanzando algunos pasos, o sea, no quedarnos trabados en este tema y no avanzar en otras cuestiones que son necesarias para la producción, para la ciudad, para las empresas, así que un poco el desafío que tenemos por delante es seguir atacando las cuestiones urgentes o necesarias producto de esta pandemia, pero también seguir con el resto de la agenda de los temas que venían a lo mejor un poquito relegados de hace tiempo, que tienen que ver con algunas cuestiones de infraestructura, de obras, ya sea en el parque industrial como en el microcentro, y volver a tener reuniones con la provincia y con la municipalidad, también tocando temas que tienen que ver con presión fiscal. O sea, hay un montón de desafíos que, como te decía, de alguna manera quedaron relegados durante los últimos 7 meses, fue casi inevitable, pero necesitamos despacito volver a ponerlo sobre la mesa. En esta hablas de urgencias, digo, la pandemia primero, después la eterna cuarentena de más de 7 meses. ¿Cuáles son las urgencias para el sector? ¿Cuáles son los sectores más complicados económicamente? Comercio, la industria. Yo interpreto que los sectores más complicados de alguna manera tienen que ver con gastronomía, hotelería y turismo. Son los que nos llevaron la mayor cantidad de reuniones y seguramente va a seguir siendo así, porque se vieron afectados en un primer momento cerrando y ahora trabajando a una capacidad limitada. Y después, no nos olvidemos, porque pasa eso, esto es tan amplio y tan complejo que por ahí uno no termina de tomar dimensión de la cantidad de gente afectada por esto. Después hay un montón de gente que ni siquiera volvió a trabajar todavía, y creo que ahí es donde tenemos que buscar la vuelta, con lo que te decía antes, entender que esto vino para quedarse por un tiempo largo y tenemos que aprender a convivir. No podemos negar la realidad, sino que aprendamos a convivir, respetándolo, respetando la salud siempre en primer lugar, respetando los protocolos, y todo lo que ya venimos hablando desde hace un montón de tiempo, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar la vuelta y de manera responsable ver cómo podemos convivir con él, y que la gente pueda volver a trabajar, algo tan básico como eso, porque en algunas situaciones es sinceramente muy preocupante. Hablaste de gastronomía y hotelería como los sectores más afectados. Por un lado, ¿recibieron algún tipo de ayuda? Y por otro lado, el lunes, hace unos días, hubo una marcha, una protesta frente a la municipalidad por las nuevas restricciones de 20 a 6 de la mañana, como que si fuera el horario que circula el virus y durante el día no circula. Sí, el lunes pasado, bueno, fue bastante revolucionado el tema. A la mañana tuvimos una reunión larga seguramente de más de 3 horas, donde participaron algunos gastronómicos, participamos algunos por el centro comercial e industrial, y también estaba Silvia por Caperbar, y bueno, pudimos lograr un acuerdo porque hasta el lunes cerraba todo, y logramos ese acuerdo intermedio de que esta restricción sea solo de domingo a miércoles. Igualmente la marcha se llevó adelante porque fue más espontánea de la gente,
Bueno, creo que a futuro la enseñanza es que si las cosas quizás las hablamos antes, se pueden evitar esa mala sensación, esa mala experiencia que creo que no le gusta a nadie, si bien todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a mostrar su malestar, su punto de vista. Después siempre está muy... o sea, hay mucho riesgo la gente está muy enojada, hay mucho riesgo de violencia, ya sea verbal o física, entonces creo que se pueden evitar esas situaciones si discutimos las cosas antes y si tenemos un diálogo y buscamos un consenso entre todos. Respecto a si han recibido ayuda, hay ciertos sectores que la ayuda más concreta tiene que ver con el ATP que se cobra en la mayoría de ellos desde, si no recuerdo mal, desde mayo o desde junio para adelante. Eso es una ayuda que va por cada empleado, pero eso viene del gobierno nacional. Y después, bueno, hubo algunas cuestiones de exención del DREI, pero bueno, todavía creo que vamos a tener que seguir profundizando ahí el tema porque la crisis sigue y hay algunos bares que están trabajando a 1/3 de su capacidad. Así que veremos ahora cómo se comporta el calor, el verano, esta idea de llevar todo a los patios, a las veredas y quizá utilizar también la calle, quizás sea una gran ayuda. Y en la parte de turismo ojalá se empiece despacito a abrir. Estos días se firmó un convenio también con la provincia. Me parece que de a poco están intentando fomentar o buscando de la vuelta para abrir. Como te decía antes, tenemos que aprender a convivir con esto de manera responsable, pero convivir al fin. Y en el rubro ustedes, concretamente de maquinarias, ¿cómo fue estos meses? Digo, el campo no paró de trabajar, ¿se mantuvieron las ventas, aumentaron? No, en el rubro nuestro, la verdad que tenemos que ser agradecidos de que ha sido un buen año, se ha trabajado bien. En nuestro caso, la pandemia te afecta en la logística, en el día a día, que obviamente tenemos siempre una parte del plantel afectado o está aislado, o sea, la misma realidad que le toca al 100% de los ciudadanos, pero después tenemos la ventaja de que, tal cual lo dijiste, seguimos, el cliente siguió produciendo, seguimos trabajando, nunca paró porque estábamos dentro de la actividad esencial en marzo, así que pudimos laburar. Obviamente hubo 40 días que trabajamos con guardias mínimas y bueno, lo mismo que le ha pasado a todo el mundo, pero pudimos trabajar. Por eso todo el tiempo le digo yo, pongámonos en el lugar de todo aquel que al día de hoy pasaron 7 meses y todavía no pudo volver a trabajar. Debe ser una situación muy compleja, muy triste, muy angustiante, que más allá de lo económico, que obviamente es un gran problema de lo económico, también desde lo psicológico y desde lo motivacional. ¿Cómo te puede sentir alguien que hace 7 meses que no puede hacer lo que sabe hacer a lo mejor de toda la vida? El que ponía un iluminador, el que animaba una fiesta, hay lo que tiene que ver alrededor de los espectáculos. La verdad, nada, creo que despacito tenemos que empezar por medio del diálogo, del consenso, ir buscándole la vuelta para que todos puedan volver a trabajar. ¿Qué reflexión hace Diego Castro sobre la situación nacional, el contexto de crisis económica, aumento del dólar, lo que pasó con las usurpaciones, especialmente en el campo de los Echeverri en Entre Ríos? Y no estamos viviendo, obviamente que estamos viviendo días y semanas complejas, cuando pasan cosas sobre todo en la parte económica, como las que vienen pasando en las últimas semanas. Entiendo yo que no le ayuda a nadie, que solo ayuda al que se dedica a la especulación, pero después el resto que produce, no está bueno que cambien las reglas de manera tan brusca de una semana a otra, y que una semana baja, una semana sube. No ayuda, le hace mal a la economía, todo el mundo aumenta los precios, después le termina pegando al consumidor final de manera directa. Así que bueno, ojalá puedan lograr un equilibrio en eso, porque no está bueno. Es lo mismo con lo que está pasando en Entre Ríos. Por eso está todo muy
convulsionado el ambiente y la verdad que no está bueno, no le hace bien a nadie. Deberíamos estar ocupándonos de otras cosas, de todo lo que nos va a dejar el COVID y cómo levantar algunos sectores que están muy complicados. Me parece que ahí tiene que estar el foco y tratar de volver a dar vuelta a la situación y empezar a levantar esta crisis que ya tiene un tiempo largo. Me parece que ahí tiene que estar puesto el foco y ver cómo va a ser el 2021. Por último, Diego Castro, hablaste de infraestructura a largo plazo y también de los problemas de asfixia económica, como son los impuestos a nivel provincial, municipal y nacional. Digo, ¿cuáles son las urgencias? No, en lo que es infraestructura, la idea es terminar algunos proyectos lindos e interesantes que tienen que ver con el parque industrial y con la pavimentación de algunos caminos laterales y algunos proyectos grandes que hay para el PAER en sí. Respecto en el microcentro, la idea es volver a retomar el tema de la refuncionalización del microcentro. Había un proyecto muy muy lindo que el año pasado habíamos tenido una reunión y después quedó todo en stand-by. Y respecto a la presión fiscal, es seguir repensando juntos que este sistema actual realmente es inviable, digamos, para algunas empresas es fuertísima la presión fiscal que reciben. Sobre todo volver a tocar el tema de ingresos brutos con la provincia y bueno, y tratar de buscarle la vuelta para ver cómo salimos juntos entre todos de esto. La solución no es seguir generando y creando nuevos impuestos, sino buscando de la vuelta para que podamos seguir produciendo. Siempre tiene que ser ese el lema. Más una ciudad como Rafaela, ¿no? La verdad que hay pocas ciudades en el país que tengan un entramado tan completo y tan complejo entre industria, comercio y servicios, y eso lo deberíamos aprovechar y sacarle el mayor jugo posible. Buscarle la vuelta para hacerla tentador como ciudad y que se quiera instalar cualquier empresa, piense en Rafaela como primera opción. Diego Castro, muchas gracias por la comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente. Auspician Sábado 100. Hogar Integral, Colchones y Somier, Gestal, Sociedad Anónima, Currucándome, Diputado Provincial Juan Argañarás, Manfrey, Ilolay, Óptica Lencioni y en la web de Sábado 100, María Inés Adorni y Gestal, Sociedad Anónima.